Caminar por el Pantanal durante la temporada seca es recorrer una tierra de arcilla agrietada, donde el horizonte se pierde entre pastizales amarillos que crujen bajo el sol. En cuestión de meses, esa misma geografía se convierte en un laberinto infinito de agua, canales y campos inundados que redefinen la supervivencia de cada criatura, desde el jaguar que debe aprender a cazar en territorio anfibio hasta el caimán que coloniza los antiguos senderos. Mientras la sequedad absoluta impone una lucha frenética por los últimos reductos de humedad, la inundación anual no es solo un evento meteorológico, es el motor que sincroniza los ritmos biológicos de una de las mayores llanuras aluviales del mundo, demostrando que la verdadera resiliencia no es resistir el cambio, sino fluir con él. Comprender esta mecánica de ciclos permite identificar el patrón de vida de un ecosistema que, a diferencia de otras regiones tropicales, depende exclusivamente del pulso del agua. La gran inundación, causada por el desbordamiento de las cuencas superiores, funciona como una inmensa esponja que absorbe precipitaciones distantes y las libera con una lentitud calculada sobre miles de kilómetros cuadrados. En este proceso, el sedimento rico en nutrientes se deposita sobre las llanuras, creando un vergel efímero donde la densidad de biomasa alcanza niveles difíciles de igualar en cualquier otro lugar del planeta. La diferencia no es solo cuantitativa, es de otra orden de grandeza. Aquí la topografía del terreno dicta el calendario biológico de cada especie, estableciendo un ritmo que ha perdurado milenios. Resulta curioso cómo la desinformación sobre los humedales tiende a etiquetarlos como zonas de estancamiento improductivo, cuando la realidad del Pantanal exhibe una dinámica de renovación constante. Existe un antagonismo claro entre la visión del observador apresurado, que ve solo obstáculos en el fango, y la lógica del depredador, que utiliza esa misma transición para establecerse en la cima de una cadena trófica en perpetuo movimiento. Quienes profundizan en los mecanismos de la naturaleza reconocen que el caos aparente de la transición entre estaciones es en realidad un orden estrictamente coreografiado. Si este tipo de análisis técnico sobre la ingeniería natural despierta curiosidad, expresar una opinión breve o una duda en los comentarios ayuda a trazar mejor el rumbo de futuras observaciones en la región. Considere el caso de los grandes reptiles, específicamente los caimanes de yacaré, que dominan estos humedales. Cuando el agua comienza a retroceder tras el pico de la inundación, quedan atrapados cientos de miles de individuos en lagunas residuales que se encogen día tras día. Este escenario, que parecería una sentencia de muerte, se convierte en un banquete para las aves rapaces y los grandes mamíferos. La densidad es tal que la competencia por el espacio se vuelve un factor limitante, un recordatorio de que en el Pantanal la abundancia siempre lleva implícita la necesidad de una adaptación extrema. La lucha por la supervivencia no se detiene por el exceso ni por la escasez, simplemente cambia de forma. Aquel que solo ve al jaguar como un cazador de selva cerrada ignora su capacidad de adaptación. En el corazón de esta vasta llanura, los felinos han desarrollado una pericia acuática sorprendente, persiguiendo presas en aguas turbias, donde la vista sirve de poco y el olfato es su única guía. Esta especialización no es un accidente, sino una respuesta directa a la geografía del sitio. Mientras otros carnívoros se verían limitados por la imposibilidad de desplegar sus estrategias tradicionales en un entorno fluido, el jaguar reconfigura su estilo de caza, aprovechando la oportunidad que la llanura inundada le ofrece. Es un recordatorio de que las leyes de la naturaleza no son estáticas, sino que se amoldan a la disponibilidad del recurso. La paradoja aquí es interesante. Mucha atención se centra en la selva, pero es en los espacios abiertos de humedal donde el comportamiento animal se vuelve más evidente y fácil de monitorear. Mientras en el bosque denso los sujetos de estudio desaparecen bajo el dosel, en el Pantanal la visibilidad es alta, lo que ha permitido a investigadores y observadores desentrañar pautas que habrían permanecido ocultas bajo el follaje cerrado. Esta transparencia del paisaje es la que permite, quizás más que en cualquier otro ecosistema,
visualizar la crudeza de la selección natural en tiempo real. Existe una belleza técnica en observar cómo cada criatura, desde el capibara hasta el jabirú, ha optimizado su cuerpo y conducta para un escenario que nunca es el mismo de un mes para otro. Cuando el ciclo de inundación llega a su clímax, los niveles de agua pueden cubrir casi toda la extensión visible del terreno, convirtiendo a los árboles en islas solitarias. Es una transformación drástica que obliga a las especies terrestres a migrar a zonas de mayor elevación o a desarrollar habilidades de supervivencia semiacuática que no mostrarían en otros hábitats. Esta es la marca de identidad de los seres que habitan aquí. La versatilidad no es una ventaja, es una condición obligatoria para la existencia. Nada de lo que ocurre es casualidad. Toda forma, desde la membrana entre los dedos de ciertas aves hasta las pautas de migración de peces, tiene una correspondencia directa con la hidrología anual. A medida que el agua se asienta, comienza el ciclo de descomposición orgánica que nutre la base de la pirámide alimenticia. Es este el motor invisible. Cada hoja caída y cada sedimento depositado por el río se convierte en alimento para microorganismos que a su vez sirven de sustento para invertebrados y finalmente para la fauna mayor. Ese es el eslabón que frecuentemente se pasa por alto al evaluar la salud de un humedal. Sin ese proceso de transformación incesante, la espectacular congregación de fauna que hoy caracteriza al Pantanal simplemente dejaría de existir. La estabilidad del ecosistema depende, en última instancia, de esos elementos minúsculos que aseguran que el ciclo nunca se interrumpa. Resulta fascinante notar cómo, ante una amenaza compartida, incluso los animales más distantes en la escala evolutiva parecen colaborar involuntariamente en la gestión de los recursos. La presencia de diversas especies en torno a los pocos abrevaderos que sobreviven al final de la sequía es un ejemplo de tolerancia forzada. El depredador no ataca necesariamente porque pueda, sino porque entiende el coste energético de una persecución en terreno difícil. Esta tregua temporal, sostenida únicamente por la necesidad, es uno de los fenómenos más elocuentes sobre la inteligencia biológica. Identificarse con la observación atenta de estos procesos abre una ventana hacia una comprensión más sofisticada de nuestro entorno. Aunque gran parte de este territorio permanece bajo el control estricto de la estacionalidad, el impacto de los factores externos es un elemento que no puede ignorarse. La gestión de los flujos de agua río arriba tiene consecuencias tangibles kilómetros más abajo, alterando el equilibrio de las llanuras inundables. Este es el enemigo invisible. Cualquier alteración en el ritmo de entrega de agua es un golpe directo a la cadena de vida que hemos descrito. Comprender esto cambia la perspectiva sobre la conservación, alejándola de la visión romántica y acercándola a la gestión técnica de recursos vitales. No se trata de proteger por proteger, sino de mantener el pulso del sistema. Quienes dedican tiempo a observar el comportamiento de las aves acuáticas durante el periodo de cría notarán un sincronismo impresionante. Los nidos se construyen justo cuando la disponibilidad de presas en el agua alcanza su pico, asegurando que los polluelos tengan alimento suficiente durante sus primeras semanas de vida. Un desajuste de apenas unos días en el tiempo de la inundación podría significar un colapso en la tasa de supervivencia de toda una generación. La precisión de este mecanismo es el resultado de una selección acumulada a lo largo de milenios de observación, donde solo aquellos que se ajustaron al calendario hidrológico lograron transmitir sus genes. Para apreciar realmente la escala de esta maquinaria biológica, es necesario abandonar la premisa de que los animales son sujetos pasivos del clima. Al contrario, las especies del humedal son agentes activos que gestionan su tiempo y esfuerzo en función de las previsiones naturales que su propio instinto les dicta. La diferencia en la eficacia metabólica de un animal que habita en esta región frente a otro de una zona con clima estable es notable. El habitante del humedal es un maestro en la administración de la energía, acumulando cuando el agua entrega y esperando con paciencia cuando ésta se retira. Una lección de disciplina que, en la práctica, mantiene a la especie vigente década tras década. Sin embargo,
la resiliencia del Pantanal se enfrenta a menudo a una lectura superficial que subestima su complejidad. Existe la idea de que la vida aquí es simplemente un ciclo de abundancia y escasez, como si se tratara de un interruptor que se enciende y se apaga. Esta visión es la antítesis de la realidad. Lo que ocurre en estas llanuras es un proceso dinámico de transición permanente, donde la línea entre el medio acuático y el terrestre es, en el mejor de los casos, una sugerencia geográfica. Muchos observadores primerizos cometen el error de buscar una estructura lineal, cuando en realidad están frente a una red de eventos interconectados que desafían cualquier intento de categorización estática. Para quienes buscan entender este sistema, el esfuerzo de dejar un comentario compartiendo qué aspecto de este ciclo les resulta más contraintuitivo es una excelente forma de validar la profundidad de esta reflexión, mientras la estructura del ecosistema sigue desarrollándose frente a nuestros ojos. Observemos el comportamiento de los grandes felinos de la región, una pieza clave que muchos suelen clasificar solo como depredadores. En un entorno donde el agua determina el espacio habitable, estos animales han desarrollado una capacidad de adaptación que raya en lo fascinante. Han aprendido a utilizar los niveles fluctuantes del agua como una herramienta más en su arsenal de caza. Durante las épocas de desecación parcial, cuando las lagunas se reducen a pozas aisladas, la densidad de presas en el espacio remanente aumenta drásticamente. Un observador atento notará que el depredador no corre riesgos innecesarios. Se desplaza con una parsimonia quirúrgica, aprovechando la saturación de vida en espacios confinados. No es ferocidad ciega, es gestión táctica del terreno. La competencia por la atención sobre estos detalles es alta, pero aquellos que eligen profundizar en cómo la hidrología dicta los instintos de los grandes cazadores están realmente descodificando el motor interno del Pantanal. Contrastando con esta eficiencia táctica, surge el problema de la fragmentación visual. Es común que las personas vean la inundación como un desastre natural periódico, una especie de cataclismo que obliga a los animales a huir hacia tierras altas. Nada más lejos de la verdad. La inundación no es un agente invasor, es el pilar sobre el cual se asienta la arquitectura biológica de todo el sistema. Si se interrumpiera este flujo, el ecosistema no se volvería más estable, sino que colapsaría hacia una aridez, que eliminaría el nicho ecológico de cientos de especies. Este fenómeno de dependencia absoluta hacia un evento disruptivo es el núcleo de la lección que este humedal ofrece. La estabilidad no radica en la inmutabilidad, sino en la integración total con la fluctuación constante. Quien comprende esto, deja de ver al Pantanal como un mapa y empieza a verlo como un pulso. Si nos detuviéramos a analizar la jerarquía de las aves zancudas, veríamos otra dimensión de esta intrincada coreografía. Estas especies actúan como sensores biológicos del estado de salud del humedal. Su distribución no es aleatoria, sigue una lógica de estratificación basada en el acceso a los recursos nutricionales de cada estrato del agua. Es aquí donde la especialización marca la diferencia. Imaginemos una colonia de estas aves. Cada individuo ocupa un nivel distinto de profundidad, operando en su propio nicho alimenticio para evitar la competencia directa con el resto de la parvada. Esta organización espacial permite que una biomasa sorprendente conviva en un área que, bajo una observación superficial, parecería insuficiente para sostener a tal cantidad de individuos. Esta es una lección de optimización que trasciende la biología. Es ingeniería natural, en su estado más puro. Si encuentra valiosa esta perspectiva sobre cómo la cooperación indirecta mantiene el equilibrio, participar de esta comunidad a través de la suscripción es la mejor manera de asegurar que estos temas sigan siendo explorados con la seriedad que merecen. Más allá de los depredadores y sus presas, existe una escala microscópica que rige todo lo demás. La descomposición de materia orgánica en los momentos de transición entre inundación y sequía es el combustible secreto del sistema. Cuando el agua comienza a retroceder, libera una cantidad ingente de nutrientes acumulados en el lecho. Este proceso no es pasivo,
Es una liberación química programada que marca el inicio de una explosión demográfica en la base de la pirámide alimenticia. Es el evento desencadenante que en un efecto dominó permite que la cadena trófica completa escale hacia sus niveles superiores. Sin este mecanismo de reciclaje vital, la exuberancia que asociamos con este lugar sería físicamente imposible. La lección aquí es clara. No existe un elemento insignificante en este tejido. Cada gramo de detrito es un eslabón crítico. Existe, por supuesto, la tentación de romantizar este entorno como un Edén intacto, donde la lucha por la supervivencia es noble y equilibrada. Esta es una trampa cognitiva. La lucha en el humedal es implacable, pragmática y desprovista de sentimentalismos. Los individuos no sobreviven por capricho, sino por una adecuación casi matemática a las condiciones del momento. Un animal que duda, un individuo que no sabe leer las señales de la humedad en el aire o la caída en la presión barométrica, simplemente se vuelve prescindible para la persistencia de la población. Esta dureza, lejos de ser un aspecto negativo, es la garantía de salud del ecosistema. Es lo que mantiene los acervos genéticos en constante purga de ineficiencias. Entender el Pantanal implica aceptar esta premisa. La belleza del lugar es el resultado directo de su capacidad para expulsar la debilidad. Cuando se analizan casos hipotéticos de poblaciones que han intentado adaptarse a entornos sin estas fluctuaciones radicales, la diferencia en su resiliencia es abismal. Mientras que las especies aquí han desarrollado una arquitectura conductual capaz de pivotar entre estrategias de explosión reproductiva y estrategias de ahorro energético radical, otras poblaciones en entornos estables suelen perder esa flexibilidad. En términos de eficiencia, el habitante de este humedal es un atleta de élite preparado para una maratón de relevos constantes. No compite solo contra otros individuos, compite contra el tiempo hidrológico. Su éxito no se mide en victorias individuales, sino en su capacidad para estar en el lugar correcto, en la profundidad correcta y en el momento exacto en que la naturaleza decide repartir los recursos. Esta es la esencia de la vida salvaje, una apuesta constante por la sincronía, donde el premio es la permanencia en un mundo que siempre está en movimiento. Las crecidas no son eventos aislados, actúan como un mecanismo de rediseño territorial. Imagine un terreno vasto, seco y cuarteado, donde la vegetación se ha estancado en un estado de espera latente. Cuando el agua avanza, los sedimentos ricos en nutrientes se depositan en una coreografía precisa, fertilizando el suelo de manera orgánica. Este fenómeno altera la jerarquía de poder entre las especies. Lo que ayer era una tierra firme controlada por felinos territoriales, hoy se convierte en un laberinto acuático que favorece a los depredadores anfibios o de caza rápida. Aquellos que no poseen la capacidad biológica de navegar esta transición enfrentan el aislamiento total. El estancamiento, para muchos, es sinónimo de extinción silenciosa. Por eso, entender el ritmo pantanero es pasar de ser un observador casual a notar cómo cada fibra del sistema depende de esta gestión de fluidos. Deténgase un momento a pensar. Si el agua se retirara mañana de manera definitiva, la estructura social de esta fauna colapsaría en cuestión de horas. Muchas de las interacciones que observamos dependen directamente de las dinámicas de aproximación que el nivel del agua impone. Tal vez sea útil considerar esta relación al explorar el resto del material. Si alguna idea sobre la adaptabilidad le resulta especialmente reveladora, compartir su reflexión ayuda a que estos análisis sigan profundizando en la complejidad de nuestra biodiversidad compartida. La estabilidad en el reino animal de esta región es una ilusión peligrosa. Las especies que dominan el ecosistema son aquellas que han integrado el caos en su ciclo biológico fundamental. Observe, por ejemplo, las aves migratorias que aterrizan sincronizadas con el reflujo del agua, aprovechando las bolsas de peces atrapadas en los charcos, cada vez más estrechos. Si llegaran un ciclo lunar tarde o temprano, la abundancia se habría convertido en escasez y su viaje sería un desperdicio energético fatal. Estas aves no poseen una brújula geométrica,
sino un sentido intrínseco de la presión hídrica. La precisión de sus movimientos no es el resultado de un instinto mecánico, sino de una herencia evolutiva forjada en un entorno donde los errores no se perdonan y las segundas oportunidades son inexistentes. Algunos argumentarían que una vida tan fluctuante genera un estrés crónico insostenible. Sin embargo, la evidencia conductual apunta a lo contrario. La resiliencia no significa ausencia de adversidad, sino una integración efectiva de ella. Un mamífero que habita estos ciclos anuales presenta niveles de eficiencia metabólica que un animal en un entorno controlado apenas podría soñar. Esto ocurre porque el entorno no permite el desperdicio. Cualquier gramo de energía no utilizada en actividades esenciales, caza, reproducción o escape, es una pérdida neta en una contabilidad biológica muy estricta. Así, la naturaleza aquí ejerce una presión selectiva constante, depurando a los individuos que se permiten la indulgencia de la desatención. Si se mira de cerca, la aparente crueldad del Pantanal es, en realidad, una manifestación de lealtad absoluta hacia la vida. La vida, como concepto macro, prioriza el mantenimiento del sistema sobre la comodidad de sus partes integrantes. Si el ecosistema fuera benevolente, las poblaciones crecerían sin control, los recursos se agotarían y la muerte sería mucho más democrática y destructiva. Por el contrario, la selección feroz garantiza que solo los especímenes más versátiles continúen transmitiendo su material genético. Es un mecanismo de autoprotección que convierte a cada habitante en un experto en la lectura del entorno. Piense en un caso hipotético, donde un depredador pierde su capacidad de entender que la inundación cambiará la profundidad de los cauces. Durante la estación seca, este individuo triunfa basándose en su fuerza bruta y su velocidad en tierra. Sin embargo, al llegar el agua, la fauna cambia, las tácticas de caza tradicionales fallan y su territorio se vuelve inaccesible. Este animal, a pesar de sus virtudes físicas, se vuelve un anacronismo en cuestión de meses. No se trata de falta de habilidad, sino de falta de escalabilidad conductual ante un cambio radical de escenario. La gran diferencia entre el sobreviviente exitoso y el que queda en el camino radica en esa capacidad de reconocer que el mapa que funcionaba hace un mes ya no sirve para navegar el mundo hoy. Muchos observadores novatos interpretan los comportamientos defensivos de las presas como actos de valentía. Esta perspectiva es, probablemente, una proyección innecesaria. Cuando un animal se enfrenta a otro ante una inminente crecida, sus acciones no están dictadas por el heroísmo o el miedo, sino por una evaluación aritmética de posibilidades. Es probable que la mayoría de los despliegues de energía que vemos tengan una justificación de supervivencia inmediata y fría. En el momento en que se entiende esta lógica, el aura de misticismo se disipa para dejar paso a algo mucho más impresionante: la ingeniería evolutiva pura y dura, operando en tiempo real. La belleza no se pierde al comprender el mecanismo. Al contrario, se vuelve una fuente de fascinación técnica más profunda y genuina. Esta misma capacidad de adaptación es la que determina que, mientras que en otros biomas las especies parezcan estáticas, en el corazón pantanero todo se encuentre en un estado de mutación constante. La morfología de muchos habitantes está tan ajustada a la humedad que, si se movieran a una zona seca, serían incapaces de prosperar. Es una simbiosis de tal intensidad con el agua que el animal y el terreno llegan a ser, a nivel funcional, la misma entidad. No hay una separación clara entre el humedal y sus ocupantes. Cualquier interrupción en este flujo hídrico significa, en última instancia, una mutilación de la identidad biológica de las especies involucradas. Profundizar en estas dinámicas de adaptación no solo revela el funcionamiento del ecosistema, sino que nos obliga a cuestionar qué entendemos por salud en la naturaleza. ¿Es saludable un lugar donde mueren miles de ejemplares cada vez que el agua sube? La respuesta corta parece ser un sí rotundo, siempre que esa muerte alimente el ciclo de regeneración que permite la supervivencia de los más capaces. Es un equilibrio dinámico, un vaivén de vida que se alimenta de la propia intensidad de su existencia. No hay espacio para la pasividad en el humedal,
Y es precisamente esa falta de espacio la que garantiza que cada año, sin falta, el ecosistema vuelva a florecer. Muchos de los procesos naturales que hoy damos por sentados, desde la polinización hasta los ciclos de nutrientes, dependen de esta arquitectura invisible de eventos recurrentes. Si alguno de los eslabones fallara, si el ritmo del agua se interrumpiera por una alteración menor, los efectos colaterales serían devastadores para la biodiversidad regional. Es por esto que los esfuerzos de conservación hoy día no se enfocan únicamente en la protección de individuos específicos, sino en la preservación de los ciclos hídricos que sostienen el entramado de relaciones. La pieza individual es reemplazable, pero el proceso de inundación y retroceso es, bajo todo punto de vista, irreemplazable. Las grandes llanuras no son escenarios estáticos, sino lienzos donde el tiempo se mide en niveles de profundidad hídrica. Imaginar una llanura inundable como algo constante es el error fundamental que nubla nuestra comprensión. La realidad es una pulsación. Mientras la mirada externa busca la estabilidad, el corazón del pantanal apuesta por la volatilidad. Esta oscilación no es un accidente. Es el motor que impide la sedimentación biológica y obliga a las especies a mantener un estado de vigilancia constante. Aquellos que prefieren la quietud perecen, pero los que abrazan la inestabilidad encuentran en el lodo un refugio impenetrable. Considere por un momento la diferencia técnica entre una inundación en un ecosistema frágil y una en el pantanal. En otros terrenos, el exceso de agua es sinónimo de destrucción catastrófica. Aquí es la convocatoria anual que dicta el calendario de reproducción, apareamiento y migración. Si observáramos este proceso desde un punto de vista puramente mecánico, veríamos una bomba hidráulica natural que redistribuye los sedimentos fértiles de las tierras altas hacia el interior de la cuenca, preparando el terreno para la exuberancia que vendrá meses después. Es una ingeniería de precisión, donde el arquitecto no es un ser consciente, sino la propia gravedad gestionando el deshielo y las precipitaciones. Quienes se detienen a observar este flujo dejan de ver el pantanal como un simple mosaico de pastizales y comienzan a percibirlo como una criatura viva que respira al ritmo de los meses. Si te atrae entender cómo estas fuerzas invisibles moldean la conducta de especies enteras, considera dejar un comentario mencionando qué fenómeno natural crees que es más incomprendido, si la propia inundación o la sequía radical que le sigue. La conexión entre ambos estados es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. La antítesis de esta fluidez se encuentra en la visión humana, que intenta parcelar, drenar y fijar la tierra. Históricamente, el intento de domesticar el humedal ha demostrado ser un ejercicio de frustración constante, porque el ecosistema simplemente ignora las fronteras artificiales. El enemigo común en esta narrativa no es una entidad específica, sino la rigidez mental de quienes pretenden estandarizar procesos que requieren caos para prosperar. Mientras el agricultor busca la superficie seca y firme, la naturaleza sabe que la verdadera riqueza reside en el estrato intermedio, allí donde la raíz del árbol y el cuerpo del pez se encuentran brevemente en una simbiosis temporal de alto rendimiento energético. Imaginemos bajo un prisma hipotético una zona pantanosa que, por una intervención externa, perdiera su capacidad de anegarse. Al principio, la transformación parecería positiva para la observación superficial. Tierra más firme, mayor facilidad de tránsito, menos insectos asociados al agua estancada. Sin embargo, en menos de un ciclo completo, el colapso de la cadena trófica sería total. La vegetación acuática se asfixiaría, el oxígeno disuelto desaparecería de los canales y la fauna especialista simplemente se desplazaría hacia otro lugar, dejando atrás un desierto biológico donde antes existía un santuario. La aparente mejora es, en realidad, el inicio de una extinción silenciosa. Esta es la lección que el pantanal nos ofrece al contrastar su vitalidad con cualquier modelo de gestión estática. Los especialistas que estudian estos fenómenos lo tienen claro. La biodiversidad
Es una función directa de la variabilidad del hábitat. Si nada cambia, nada evoluciona. Es en la tensión constante entre la presencia excesiva de agua y su escasez crítica donde surge la resiliencia. Un animal nacido en este entorno no necesita aprender a nadar, porque su memoria genética ya contiene el mapa de las corrientes. La supervivencia no es cuestión de suerte, es cuestión de sincronización. Pensar en estos animales como sujetos de una tragedia es perder el punto central. Son en realidad los maestros de la adaptación. Su vida se organiza alrededor de un interruptor que se enciende y apaga con las estaciones. Cuando el agua comienza a retroceder, el pantanal se convierte en una trampa de alta disponibilidad alimentaria. Miles de peces quedan confinados en pozas que se reducen día tras día, creando un festín para depredadores aviares y acuáticos que han esperado este momento durante meses. Es una competencia brutal, sí, pero esencialmente una oportunidad inigualable para acumular energía. Quien no aprovecha este periodo de bonanza está condenado a no sobrevivir al siguiente embate. El ritmo de este documento es, en sí mismo, un reflejo del tema que tratamos. No permitimos que la atención se disperse en datos técnicos aislados, sino que mantenemos la mirada sobre la mecánica del sistema. Si esta forma de analizar la naturaleza te permite ver las cosas desde una perspectiva más panorámica, es posible que el análisis te resulte una pieza fundamental para tu propia comprensión del entorno salvaje. La realidad del pantanal no es su belleza plástica, aunque sea innegable, sino su impecable funcionamiento operativo, una maquinaria que funciona sin una sola pieza fuera de lugar. Sin embargo, sería un error interpretar este ciclo como un sistema cerrado perfecto. La historia nos enseña que, cuando los ciclos se rompen, el regreso al estado de equilibrio original es agónico, si es que alguna vez llega a producirse. La naturaleza tiene límites de flexibilidad, y nosotros, como observadores externos, apenas estamos empezando a descifrar cuáles son los puntos críticos de rotura. La profundidad de la inundación, la duración de la sequía y la calidad de la sedimentación son variables que, de alterarse, podrían transformar este paraíso en una reliquia de laboratorio. La urgencia no es salvar una especie en particular, sino preservar el mecanismo que las hace posibles a todas. Aquellos que creen que la naturaleza es capaz de absorber cualquier impacto sin transformarse radicalmente, viven en una ilusión peligrosa. El pantanal, en su inmensidad, es vulnerable precisamente por su alta especialización. La fragilidad radica en que el sistema es un reloj de alta precisión, donde si un engranaje cambia de tamaño, el resto del mecanismo se traba. Estamos ante un ecosistema cuyo valor no puede ser medido en hectáreas protegidas, sino en ciclos temporales preservados. La diferencia entre un humedal funcional y uno degradado es la misma que existe entre un organismo vivo y un fósil. En uno fluye la vida, en el otro solo queda la sombra de lo que alguna vez fue un motor de biodiversidad. Nadie que entienda la magnitud de este baile hídrico vuelve a ver una gota de lluvia o un cauce de río de la misma manera. El agua deja de ser un recurso para convertirse en la moneda de cambio universal de la vida. Cuando el nivel baja, la tensión sube, y cuando el agua rebasa los límites esperados, la calma aparente oculta una carrera contra el tiempo. No existe la inercia en este lugar. La vida, aquí, debe tomar decisiones constantes: cuándo migrar, cuándo dejar de reproducirse, cuánto almacenar en el cuerpo para cuando los recursos desaparezcan. Cada espécimen es un testimonio de una cadena de decisiones ganadoras. Es fácil sentirse pequeño al contrastar nuestro ritmo de vida acelerado con esta calma tensa y prolongada que define al pantanal. Mientras nosotros luchamos por ganar segundos, el humedal se toma años en redibujar sus mapas de inundación, y es precisamente en esa escala temporal inalcanzable para muchos otros ecosistemas terrestres donde reside la verdadera magia del lugar. No hay una forma correcta de vivir en el humedal que no sea adaptándose a su ritmo, un ritmo que no admite ni esperas ni atajos,
solo la aceptación absoluta de lo que dicta el ciclo del agua. Considere la figura del yaguareté, un depredador que, lejos de ser el agente del caos que la mirada superficial sugiere, actúa como el verdadero arquitecto del silencio. Su presencia determina el comportamiento de toda una cadena de individuos. Cuando un yaguareté se desplaza por las orillas de una bahía, esas formaciones circulares de agua que permanecen aisladas tras la retirada de la inundación, no solo busca alimento, dicta el destino de la vegetación acuática al regular las densidades poblacionales de herbívoros. Si el felino decide cambiar su ruta habitual, los peces dentro de esas bahías y las aves que se alimentan de ellos terminan reaccionando en una cadena que parece orquestada. Esta es la diferencia entre un paisaje muerto y uno salvaje. La existencia de interconectividades que no vemos, pero que sostienen cada rama y cada aleta bajo la superficie. Quienes encuentran fascinante esta coreografía invisible suelen hallar en los comentarios una comunidad donde intercambiar qué otros depredadores ejercen un control similar en regiones donde la lluvia es la única ley. Aceptar que el Pantanal no es un territorio estático, sino una marea continental en cámara lenta, subvierte toda lógica de control humano. Solemos mirar la naturaleza bajo el prisma de la eficiencia y la estandarización, intentando que los bosques produzcan como fábricas y que los ríos fluyan con la predictibilidad de un acueducto. Sin embargo, este humedal desafía esa noción. Las especies que prosperan aquí poseen una arquitectura biológica que parece diseñada específicamente para la incertidumbre. Pensemos, por ejemplo, en los reptiles de gran tamaño que habitan estas llanuras. Durante meses, soportan una escasez casi absoluta, enterrados en el lodo o restringiendo su metabolismo al mínimo necesario para sobrevivir, almacenando energía con una precisión que avergonzaría a cualquier técnica de conservación humana. Cuando las lluvias finalmente regresan y la llanura se inunda, ese periodo de ayuno termina y el estallido reproductivo comienza con una sincronía que raya en lo fascinante. No hay duda de que el éxito aquí no es la fuerza bruta, sino la capacidad de volverse invisible cuando el entorno se cierra, lo que nos lleva a cuestionar nuestra propia desconexión con estos ritmos. Mientras observamos cómo las garzas ajustan su plumaje ante la brisa cambiante de la tarde, es inevitable notar que el verdadero enemigo no es la sequía estacional, ni tampoco la inundación desmedida, sino la presión de una cotidianidad globalizada que desprecia los tiempos muertos. El Pantanal, en su generosidad, nos enseña que el crecimiento real, el florecimiento de la biomasa, ocurre solo después de periodos prolongados de observación y estasis. Aquellos que valoran esta perspectiva, encontrando en la paciencia de la naturaleza un recordatorio de lo que realmente importa, suelen suscribirse a canales como este, donde la prisa no tiene cabida frente a la inmensidad del registro. Imaginen ahora el caso hipotético de un cardumen de peces confinado en una pequeña laguna que se va encogiendo a medida que el sol del mediodía evapora cada centímetro de agua. Las aves zancudas, con sus patas largas y movimientos calculados, parecen saber exactamente cuánto tiempo les queda hasta que los peces sean una presa fácil. El pez no pelea contra el calor y el ave no gasta energía antes de tiempo. Todo ocurre bajo una regla tácita de economía de esfuerzos. Si la vida en la naturaleza fuera una negociación, el Pantanal siempre operaría a favor de quien mejor tolera el factor sorpresa. Los grandes herbívoros que atraviesan los campos inundados, buscando parches de pasto, que apenas sobresalen por encima del nivel del agua, no siguen caminos trazados por el deseo, sino por una memoria ancestral que conoce dónde la profundidad cederá ante el paso seguro. Esta es la lección definitiva del humedal. Las soluciones siempre se encuentran en las fronteras de lo que denominamos normalidad. En el límite donde la tierra se vuelve pantano y donde el aire se vuelve agua, es precisamente donde la biodiversidad alcanza su máximo esplendor. Esta zona de transición no es una línea divisoria, sino un espacio físico de posibilidades infinitas donde las especies compiten y cooperan por milímetros de territorio.
Si nada de esto parece lógico bajo una lente de eficiencia extractivista, es porque, efectivamente, el pantanal no está diseñado para producir, sino para perpetuarse. La estabilidad en este ecosistema significa resiliencia frente a cambios catastróficos, no inmovilidad. Aquel que logre asimilar que la fluctuación es en realidad un mecanismo de salud, habrá comprendido más sobre el orden natural que décadas de estudios teóricos sobre ecosistemas cerrados y protegidos del cambio constante. La arquitectura de este lugar se mantiene por un equilibrio que roza el milagro termodinámico. El sol actúa como una bomba térmica constante, el agua como un sistema de almacenamiento de carbono, y los animales como los ingenieros encargados de mover nutrientes de una ribera a otra. Si eliminamos a uno de estos actores, el sistema no se vuelve más sencillo, sino que pierde la capacidad de respuesta ante la siguiente temporada de cambios. Este es un sistema de altísima especialización, lo que implica que ante cada variación en el clima global, el humedal debe reformular su estrategia de supervivencia. La pregunta no es si el ecosistema sobrevivirá al futuro, sino si la alteración antropogénica permitirá que el ciclo hidrológico mantenga esa flexibilidad necesaria. Sin la capacidad de inundarse y secarse según sus propios términos, cualquier llanura termina siendo poco más que un terreno agotado y seco, perdiendo para siempre esa capacidad de sorprendernos con la aparición súbita de colores, sonidos y movimientos cuando la crecida vuelve a reclamar su espacio. No hay vuelta atrás una vez que el motor de la biodiversidad se detiene. Imaginar al pantanal como un simple recipiente, donde el agua entra y sale, es pasar por alto la ingeniería compleja que ocurre a nivel microscópico bajo el sedimento. Debajo de la capa superficial del terreno, los microorganismos y las raíces de las plantas actúan como un filtro viviente, procesando la descomposición de la materia orgánica antes de que la nueva crecida redistribuya estos nutrientes esenciales a través de miles de kilómetros cuadrados. Mientras el observador casual solo ve un espejo de agua, quien comprende esta dinámica oculta percibe una red logística superior a cualquier invención humana. Aquellos que encuentran fascinante esta orquestación de recursos pueden reflejar sus propias reflexiones sobre el equilibrio en los comentarios. Cada perspectiva compartida ayuda a mapear la importancia de mantener estos procesos intactos para quienes investigan la vida silvestre. Observemos la contraposición. Existe una visión predominante que etiqueta las tierras inundables como áreas improductivas que requieren drenaje, contención y control. Esta mentalidad, hija de la urgencia por la ocupación territorial, considera la crecida como un enemigo externo, una anomalía a ser erradicada mediante diques o canales. Sin embargo, cuando se aplica esa lógica, el resultado es la ruptura total del metabolismo del ecosistema. Un suelo que no experimenta su ciclo de inmersión y oxigenación termina compactado, estéril, una sombra de la vitalidad que debería albergar. La verdadera productividad del pantanal no reside en la extracción, sino en su capacidad ininterrumpida de servir como guardería, refugio y corredor para especies que, de otra forma, no encontrarían espacio en el saturado mapa del continente. Compare la robustez de un roble frente a un huracán con la elasticidad de las especies pantaneras. El roble apuesta por la resistencia física, por no ceder, arriesgándose a romperse. El pantanero, en cambio, apuesta por la integración, el pez que nada en las copas de los árboles, el felino que ha adaptado sus patas a la caza anfibia, la vegetación que se duerme bajo el lodo para despertar con la luz del sol. Este modelo de supervivencia no es un accidente, es una especialización extrema. Quien ignora esto corre el riesgo de subestimar la fragilidad de estas adaptaciones, creyendo que si una especie se pierde, el vacío se llenará simplemente con otra. Nada más lejos de la realidad, el nicho biológico aquí es una llave y una cerradura específicas. Una vez fracturado el engranaje, la secuencia de eventos que permite la vida se degrada irreversiblemente. Considere el caso hipotético de una especie de aves migratorias que llega al pantanal en sincronía exacta
con la eclosión de ciertos insectos acuáticos. Si la temperatura local se altera incluso por fracciones de grado, adelantando o retrasando este ciclo de eclosión, el sincronismo se rompe. La ciencia observa que estos desfases temporales son a menudo la señal de alerta temprana antes de una caída poblacional severa. Quienes valoran la complejidad de estas tramas invisibles probablemente encuentren en la suscripción a este canal un punto de encuentro para seguir profundizando en estas dinámicas. Es el primer paso para no perder de vista cómo la invisibilidad del cambio climático se manifiesta ante nuestros ojos sin que necesitemos grandes titulares para entenderla. La síntesis de este conflicto aparece cuando aceptamos que nuestra presencia es, inevitablemente, parte del paisaje, pero nuestra injerencia debe ser medida según la escala temporal del humedal, no la nuestra. La rapidez de una decisión gubernamental o comercial jamás podrá competir con el pulso milenario del río Paraguay y sus afluentes. Cuando se intenta forzar al Pantanal a obedecer un cronograma humano, se pierde la lección más importante, que el control total es una ilusión que conduce a la desertificación. La resiliencia no se hereda, se construye a través de la preservación de los ciclos naturales que permiten que el sistema mismo tome sus decisiones de expansión y retiro. Pensar que el humedal puede recuperar su esplendor tras una intervención agresiva es cometer el error de subestimar el tiempo geológico, mientras el espectador promedio se pregunta qué tipo de fauna se encuentra en el centro de esta intrincada red. La respuesta correcta es que todos los eslabones tienen la misma jerarquía. No hay depredadores supremos que no dependan totalmente del bienestar del organismo más minúsculo que limpia el agua en la raíz de un arbusto sumergido. Es una pirámide invertida de dependencia absoluta donde, si la base se debilita, todo el edificio, por majestuoso que parezca, colapsa sin previo aviso. Esta interdependencia nos devuelve a la gran paradoja del agua que fluye. El agua no es solo el recurso, es el lenguaje a través del cual la naturaleza se comunica con la tierra. Cada crecida es una frase, cada sequía, una pausa para respirar. Si ignoramos este diálogo, si insistimos en poner muros de hormigón donde deberían existir llanuras de inundación, estamos efectivamente cortando la capacidad de supervivencia de cientos de especies que no tienen otro lugar al cual acudir. No se trata de una ética sentimental, sino de un imperativo lógico de supervivencia global. El Pantanal es el termostato que, funcionando correctamente, asegura la salud del continente. Despreciar este mecanismo es una apuesta cuyo costo no somos capaces de medir en su totalidad, hasta que el silencio de la fauna es la única señal que queda. Analizar el Pantanal como un simple escenario de belleza estática es un error que nos aleja de entender su verdadera naturaleza como una máquina de procesamiento biológico. Imaginemos, por un instante, el sistema de drenaje de un continente entero condensado en un solo territorio. El humedal no acumula el agua por casualidad, sino que actúa como un filtro natural que retiene sedimentos, purifica nutrientes y libera el flujo con una precisión que ninguna ingeniería humana ha logrado replicar a escala masiva. Mientras la modernidad suele buscar la eficiencia en la velocidad, el Pantanal triunfa a través de la dilación, obligando a las especies a adaptar su ritmo biológico a esta fluctuación constante entre la asfixia del exceso y la sed del estío. Quienes observan este proceso ven solo un ciclo de inundación, pero quienes profundizan en la ecología del lugar entienden que este es el campo de pruebas definitivo para la selección natural. Aquí, las crías de aves que logran sobrevivir al periodo crítico, o los reptiles que aprenden a desplazarse entre parches de vegetación seca conforme las aguas bajan, no son simplemente supervivientes, son la manifestación de una maestría evolutiva forjada en la incertidumbre absoluta. El enemigo de este delicado equilibrio, aquel que amenaza con desmantelar la estructura, no es el clima extremo, que ha existido durante milenios, sino la incomprensión de que el ecosistema requiere de su espacio dinámico, aquel terreno que un año es un pasillo de peces,
y al siguiente se convierte en un refugio para mamíferos terrestres buscando alimento en el barro fértil. Quizás resulte revelador considerar que si usted desea comprender cómo funcionan los sistemas de resiliencia frente a cambios climáticos futuros, no debe mirar hacia laboratorios aislados, sino hacia este tapete verde donde cada pequeño cambio en la altura de una sola lámina de agua altera la jerarquía de caza durante meses. Si este tipo de análisis técnico sobre la inteligencia intrínseca de los paisajes salvajes le parece una perspectiva necesaria, compartir su opinión sobre qué especie cree usted que sufre más con la disrupción del ciclo hídrico sería un aporte invaluable para profundizar este debate entre todos los espectadores. Ahora bien, surge aquí una tensión intelectual que merece atención. ¿Es posible que nuestra fascinación por preservar este sitio se convierta irónicamente en una forma de aislamiento? Existe la creencia de que proteger una zona mediante la mera exclusión es suficiente, pero la realidad biológica es mucho más compleja y exige una integración que respete las fronteras móviles de la naturaleza. Los animales no habitan una reserva, habitan una red de corredores que atraviesan fincas, ríos y ecosistemas colindantes, haciendo que la salud de una sola zona sea, en última instancia, dependiente de la conectividad total. Negar esta realidad mediante cercas legales o físicas es intentar detener la respiración de un gigante. El sistema, en su intento por expandirse, terminará chocando contra esas barreras, provocando tensiones que, a largo plazo, desgastan la capacidad regenerativa del suelo mismo. Pensar en el Pantanal como un territorio autónomo es ignorar que sus arterias son las que alimentan de equilibrio al resto de las regiones circundantes. Si el suelo llega a secarse en exceso, no solo se pierde el hábitat, se desencadena un proceso donde la vegetación pierde su capacidad de captura de carbono, transformando un aliado en una fuente potencial de desequilibrio. La lección que nos deja el humedal es un eco constante. La estabilidad no es un punto de llegada, sino un equilibrio dinámico que requiere que permitamos que los procesos sigan ocurriendo, aunque a veces nos parezcan erráticos o poco prácticos. La verdadera maestría consiste en observar este baile desde la distancia, reconociendo que cada uno de nuestros intentos por corregir la marcha de la naturaleza termina siendo una simplificación de un proceso que, en su versión original, ya era perfecto para sus fines. Comprender el Pantanal no es simplemente observar un mapa de tierras anegadas, es reconocer que el tiempo mismo corre a una velocidad distinta bajo el dosel de estos árboles. Mientras nuestras sociedades modernas miden el progreso en segundos y transacciones, este humedal dicta su ritmo a través de ciclos que abarcan décadas de lluvias y sequías implacables. Aquellos que realmente observan la naturaleza entienden que la resiliencia no se trata de resistir los cambios, sino de fluir con la inevitabilidad de la transformación. Si este análisis sobre la fragilidad y la inmensidad del ciclo pantanero ayudó a reformular su visión sobre el impacto humano en el terreno, considere dejar un comentario señalando qué aspecto de este equilibrio le resulta más sorprendente. Cada aportación ayuda a construir un archivo de observación colectiva. Al final de este recorrido, la verdad resulta ser más reveladora. El Pantanal no es un ecosistema que debamos salvar del mundo, sino un recordatorio de que el mundo depende enteramente de él. No estamos ante un espectáculo externo ni frente a una escenografía estática, sino ante un mecanismo vivo del cual somos, inevitablemente, un componente integrante. Cada vez que se preserva un ciclo hídrico en un lugar remoto, se está sosteniendo, sin saberlo, la estabilidad ambiental de todo un continente. Si le apasiona profundizar en esta red invisible que conecta a los grandes depredadores con el suelo que pisamos, suscribirse permitirá que esta serie de análisis sobre la vida silvestre continúe explorando los rincones donde la naturaleza todavía dicta sus propias leyes. Deje su registro de interés para seguir descifrando cómo el salvaje ritmo del planeta define nuestro futuro.